Seguim la nostra gent, les 12 i 4 minuts del migdia, i anem a parlar d'un personatge molt nostre, que sempre, quan se parla d'aquí del territori, i n'hem parlat un munt de vegades, n'hem parlat en Esther Forner, n'hem parlat en Simó, o sigui, del Papa Luna se'n parla i se'n parlarà. I normalment sempre comentem les coses que tothom hem sentit, que tothom ens han dit, les llegendes que se n'anava per dalt del mar fins a Roma, bueno, coses d'aquestes les hem sentit totes, no? I avui anem a tornar a parlar del Papa Luna, però parlarem d'un punt de vista diferent, un punt de vista diferent que és a partir del llibre Benedicto XIII, el Papa Templario que luchó contra Roma, un llibre de Javier Mas, doctor en Història, que tenim en directe aquí als estudis. Javier, bon dia. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Gràcies per vindre aquí a Canal 56 per parlar d'aquest home, d'aquesta figura, una banda mite, una altra banda, o sigui, envoltat d'un aura... Bueno, es un gran personaje. Yo, cuanto más lo estudio, más me atrapa. Es un gran personaje y es un personaje que todo el mundo conoce, la parte de mito, pero que la parte de personaje histórico es tanto más importante que el propio mito. Y yo creo que está, no por descubrir, porque es un hecho, ¿no? y está investigado, pero sí que hay que hacer un trabajo de divulgación de ese personaje histórico y que poco a poco se equilibre con el mito. Sí, perquè de fet el Benedicto XIII, el Papa Luna, va ser intel·lectual, una gran figura intel·lectual, va ser un gran polític, religiós, està clar, y además un guerrer de armas tomar. Sí, sí, las tres cosas, fíjate, por eso mismo, porque reúne las tres cosas, es el personaje desde 1350 hasta 1450. Toda Europa se configura en torno a él. Toda Europa le tiene siempre como punto de referencia para hacer cualquier movimiento diplomático, político, del ejército. Y del ejército es que hay que hablar, aunque pensemos que es un papa. No es él el primero que comanda tropas. El papa anterior, sobre todo cuando la sede está en Aviñón, reúne ejércitos y los reúne para luchar contra otros. Él estaba en medio del cisma de Occidente y entonces él está al frente de las tropas que manda su predecesor, que es Clemente VII, contra Roma para deponer al Papa de Roma. Y lo manda el Papa a su cardenal de referencia, que era Benedicto, bueno, no era Benedicto XIII, era Pedro Martínez de Luna, o sea, que comanda ejércitos. Luego, a lo largo de su papado, también desarrolla un ejército, desarrolla una armada en la que Vinaroz es importante, porque lo que parece ser que se ha estudiado, él tenía una armada de hasta 6 galeones, más el galeón real, que era el suyo, que era el Santa Fe, y lo que es Peñíscola no estaba preparado para que fondeen allí como puerto los galeones, con lo cual parece ser que fondeaban en Vinaroz. Eso significa que Vinaroz tenía una relación directa con el papado de Benedicto XIII. Si te digo custodio del Santo Grial, poseedor de toda una armada naval, precursor de los Borgia y valedor de los Trastámara. Pues lo has dicho todo, has hecho el mejor resumen del mundo. Bueno, el Grial es un asunto muy interesante. Fíjate, yo creo que estoy estudiando ahora una parte que se ha estudiado poco del Grial y es el primer momento en el que posiblemente Pedro está en contacto con el Grial, que realmente, para situar, no es el Grial. El Santo Grial es una cosa y el Santo Cáliz es otra. Realmente lo que tenemos y lo que maneja entre manos es el Santo Cáliz. La diferencia es que el Santo Cáliz es la copa de la que bebió vino en la última cena Jesús y el Santo Grial la que recoge la sangre de Jesús. Bueno, pero la historia ha hecho que se fundan los dos y está muy bien porque da para Indiana Jones, que ahora la han estrenado, sí, y eso está muy bien. El caso es que el primer contacto que tiene con el Grial, que es el Santo Cáliz, es cuando es derrotado, bueno, esto es un lío, pero ahora entenderán por qué. Es derrotado en el futuro Enrique II, que es el primer Trastámara, en la batalla de Nájera, y entonces con su mujer
huyen por Aragón hasta Francia. ¿Y quién es el que les acompaña para que lleguen hasta la corte de Aviñón? Pues es don Pedro Martínez de Luna. Aún no era cardenal, pero sí que estaba ya en la corte de Aviñón. Bueno, pues en el camino hacia Francia pasan por San Juan de la Peña, que era donde estaba el Santo Grial. Es significativo esa visita, porque en torno al Santo Cáliz van a sentar a la dinastía Trastámara en la Corona de Aragón y en Castilla. Y quien lo va a hacer va a ser Benedicto XIII, Pedro Martínez de Luna. Que, a banda d'això, quan parlem de que se mantuvo en sus 13, era la cabossoneria que diem aquí, perquè ell realment era l'únic papa autèntic, real. Sí, sí. Yo, fíjate, más que cabezonería, yo invitaría a que todo el mundo fuésemos igual. Es decir, no es que sea cabezón, es que tenía razón y, por tanto, quería hacer valer la verdad. Luego es honesto, no es cabezón. Pero bueno, ha llegado como que era un personaje cabezón, muy aragonés, muy tal. Bueno, realmente era legal, era el único papa legal. ¿Por qué? Porque estábamos dentro del cisma de Occidente. Entonces, el resto de papas habían sido elegidos en concilios donde los cardenales no eran legales. Entonces, como todo al final es política, lo que vino Segismundo, que era el emperador del Sacro Imperio, vino el rey de Francia y le dijo, hombre, Benedicto, vamos a ver, depón tu actitud y entrega la corona papal y así elegimos uno entre todos y se acaba el cisma. Y él dijo, venga, puede que tengáis razón, estoy dispuesto a abdicar porque si no abdicas, esto es como ser cura, si tú no abdicas eres papa toda la vida, hasta que te mueres. Por eso estaba el cisma de Occidente y hubieron 3 papas a la vez, ¿no? Entonces, él dijo, venga, estoy dispuesto a abdicar, pero según la doctrina católica, el derecho canónico, solo puede elegir papa un cardenal que no sea cismático. Claro, como duró tantos años, el único cardenal que no era cismático, que había sido elegido antes del cisma de Occidente, era Pedro. Y entonces dijo, como soy el único cardenal, yo elijo papa. Y los otros dijeron, no, no puede ser, no puede ser. Y entonces a partir de ahí es cuando en Constanza lo declaran antipapa. Pero realmente no es que fuese cabezón y dijo, no, yo he sido elegido papa y quiero ser papa. No, es que realmente el derecho de la Iglesia le asistía y le asiste hoy día. Yo creo que es un pleito el del Papa Benedicto XIII que está ganado. Lo que pasa es que nadie lo ha emprendido. Y está ganado para que deje de ser antipapa y sea reconocido por la propia Iglesia. Fíjate que hay otro Benedicto XIII, claro, sí. El que realmente tendría que ser Benedicto XIV, pero bueno, el Benedicto XIII de Orsini, de la familia Orsini de Roma, un par de siglos después, él se corona diciendo que es Benedicto XIV. Estaba reconociendo el título a Benedicto XIII, que es a nuestro Papa Luna. Y sin embargo, cuando ya se pone a gobernar, pues le dice, oiga, que es antipapa. Bueno, venga, va, pues soy Benedicto XIII. Pero quiero decir, hasta la propia Iglesia reconocían el valor del papado del Papa Luna. El que també és, dins de la personalitat del Papa Luna, és la capacitat estratègica que el que feia era tindre als adversaris que el consideraven una terrible amenaça, perquè era un gran estratega. Sí, sí, sí. Hombre, él supo, claro, si introdujo los Trastámara en Castilla y los introdujo en la Corona de Aragón, la Corona de Aragón era la corona más importante de Occidente y Castilla estaba compitiendo con Francia y con Inglaterra. Fíjate que Castilla tenía la armada más potente de toda Europa, que derrotó varias veces a Inglaterra y en alguna ocasión a Francia. Bueno, si tenemos esas dos coronas que dan su apoyo al Papa Luna, se siente con fuerza suficiente como para poder jugar a la diplomacia con el resto. Y eso es lo que hizo. Jugó con Segismundo, jugó con Carlos y con Felipe en Francia, jugó con Inglaterra. Fíjate que en Escocia es seguidor del Papa Luna, por eso allí instaura o crea una universidad.
En Nápoles, el reino de Nápoles pertenecía a la corona, con lo cual también a la corona de Aragón, con lo cual también le apoyaba. Es decir, al final se convierte en el punto, como hemos dicho al principio, al que todos miran. Quiero invadir Nápoles, primero tengo que hablar con tal. ¿Esto es así o solo me lo invento yo? Hombre, cuando intentan que abdique, él les dice, bueno, pues vámonos a Morella. Y en 1414, efectivamente, lleva allí al rey de la corona de Aragón, que era Fernando de Antequera, y lo tiene allí unos días, bueno, como quien lo pasea por su casa, ¿no? Y allí es donde pactan que se lo piense a ver si va a abdicar o no. Como al final dice que no, lo que hace es decir, bueno, pues ahora, ¿qué pasa el siguiente? El siguiente es Segismundo, que es el emperador, ¿no? Y le dice, bueno, pues aquí no nos podemos reunir en Morella, pues nos reunimos en Perpiñán. Perpiñán estaba dentro de la órbita de los que apoyaban al Papa Luna, porque todo el sur de Francia apoyaba al Papa Luna. Y allí va Segismundo a intentar convencer al Papa. Es decir, lo que él decía se cumplía. També podem dir, pel que expliques, de los Trastàmara a Aragó i a Castella, que va ser el precursor de la unificació territorial d'Espanya, ¿no? Sí, esto yo creo que es lo más importante. La España que hoy conocemos es heredera de Pedro Martínez de Luna. Pedro es el arquitecto, ¿no? el que diseña la España actual. Bueno, la España actual que también sumaba a Portugal, porque en su cabeza estaba la restitución de aquel reino visigodo que ocupaba toda la península y de la Hispania romana, que era toda la península. Entonces, ¿por qué decimos que introduce a los Trastámara en Castilla? Porque en la guerra entre Enrique y Pedro el Cruel, él apoya a Enrique, él es el que le facilita la huida, como hemos dicho, después de la batalla de Nájera. Tras esa batalla lo introduce en la corte de Aviñón y eso le permite introducirlo en la corte de París con el rey de Francia. ¿Y eso qué permite? Pues que Francia apoye con un ejército de mercenarios a Enrique. Gracias a ese ejército vence a Pedro el Cruel y se instauran los Trastámara en Castilla. ¿Hasta qué punto es importante Pedro Martínez de Luna? Bueno, importantísimo, porque su hermano, que es Juan Martínez de Luna, se convierte en mayordomo de Enrique, del primer Trastámara. Es decir, los Trastámara le debían mucho a los Luna. Bueno, pues esto va avanzando. Pedro Martínez de Luna se convierte en legado de Castilla, que es la máxima autoridad de Roma en la corona de Castilla, y cuando llega el momento de ser papa, pues bueno, el primero está en Aviñón, se traslada a Peñíscola y se produce un problema de herencia en la corona de Aragón. Y en ese momento elige Caspe para decidir quién va a ser el próximo rey de la corona de Aragón, que casualmente es Fernando de Antequera, que es Fernando de Trastámara, que es de la familia, es realmente el nieto de Enrique II. He dicho nieto. Fíjate, esto nos da un dato de lo longevo que fue Pedro. Introduce al nieto y vive algunos años más. Es muy curioso porque el Papa Luna es de los pocos personajes que yo conozco que sobreviven a todos sus enemigos. Menos al último, porque ya más de 95 años no podía vivir, ¿no? Y el último era Martín V, el Papa Martín V. Pero le sobrevive a todos, claro, eso te da una fuerza interior importante. ¿Y el Papa Luna y la Orden del Temple? Bueno, has tardado en preguntarlo, ¿eh? Sí, ha costat. Bueno, la Orden del Temple, está muy bien hablar de ovnis y mesas y sabiduría eterna y la eterna juventud a través del Santo Grial. Bueno, era mucho más mundano porque los hombres somos hombres y al final nos lleva el poder, el dinero y más cosas, ¿no? Entonces, la Orden del Temple se instaura, como otras, como la Orden de San Juan del Hospital, para recuperar Jerusalén y las tierras que el Islam le había robado. Y para poder consolidar esos reinos que habían constituido en torno a Jerusalén, lo que buscan es generar
o crear un gran reino en Occidente capaz de enfrentarse en Oriente al Islam. Vale, hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, el Temple y San Juan del Hospital comparten lo mismo. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que el Temple ha nacido en Francia y llega un momento en el que apuesta por la Corona de Aragón para crear ese gran reino en Occidente que va a ser la península ibérica. Y el apostar por la Corona de Aragón hace que el rey de Francia los persiga y los mate, literalmente. Pero en la Corona de Aragón no. En la Corona de Aragón lo que hacen es cambiarse la chapita que llevan aquí y en vez del Temple pasan a ser de San Juan del Hospital, ¿no? Los hospitalarios, la Orden de Malta, que todos conocemos. Bueno, ¿y qué tiene eso que ver con el Papa Luna? Bueno, pues aquí empieza ya la cosa curiosa. Fíjate, los Luna, su nombre, el apellido, porque entonces los apellidos no existían, eran el origen de donde venías. El condado de Luna es una encomienda templaria. Qué curioso. El Papa Luna nace en Illueca. Illueca es una encomienda templaria. 2. El Papa Luna decide quién va a ser rey de la Corona de Aragón en Caspe. Caspe es una encomienda templaria que luego ha pasado a San Juan del Hospital, como todos, ¿no? Porque el Temple no existía cuando Pedro Martínez de Luna, pero existía la Orden de San Juan del Hospital que hereda todo lo del Temple, tanto riqueza como encomiendas. Bueno, llevábamos 3. Caspe es una encomienda templaria. El Papa Luna elige Peñíscola para que fuese sede papal. Solo hay 3 sedes papales en el mundo. Peñíscola es una de ellas. Y Peñíscola es una encomienda templaria. 4. ¿Por qué elige Peñíscola? Porque está rodeada, todo el norte de Castellón, de todo un territorio templario. Morella, San Mateo, Alcalá, todos son encomiendas templarias. Y hay un personaje que es muy importante en esta historia, que es Juan Martínez de Heredia, que es el dueño de la encomienda templaria de Caspe. ¿Pero por qué es importante? Porque es el prior de la Orden de San Juan del Hospital, es decir, quien más mandaba en el mundo mundial era Juan Fernández de Heredia, que además es familia lejana de los Luna. No digo más. Bueno, ¿este personaje qué hace? Además de prestar Caspe, mucho antes de eso lo que hace es, cuando muere el padre de Pedro Martínez, él se va a Montpellier a estudiar. ¿Y quién financia la estancia en Montpellier de Pedro Martínez de Luna? Juan Fernández de Heredia. Bueno, ya aquí hay mucha casualidad. Pero Juan Martínez de Heredia, que había visto un potencial muy importante en Pedro, le financia también no solo la estancia en Montpellier, sino que le financia la carrera hasta la corte papal en Aviñón y financia la estancia en Aviñón y la carrera eclesiástica. 2. Y cuando está allí en Aviñón, dice, bueno, pues oye, Pedro, ¿por qué no va a ser papa, no? Pues quien financia la elección del papa es Juan Martínez de Heredia. Le financia porque los votos se compran, los votos cardenalicios se compran, con lo cual estaba ahí para financiar. Y una vez siendo papa, la sede papal había quedado arruinada y había sido saqueada, y muestra de ello es que las joyas del papa estaban empeñadas para obtener dinero para financiar al papado, y el dinero se lo habían gastado, con lo cual no había nada. ¿Quién financia la amortización, es decir, la vuelta de esas joyas al papado? Juan Martínez de Heredia. Es decir, que se convierte en el gran valedor de Pedro. ¿Y quién era? Volvemos hacia atrás, el prior de la Orden de San Juan del Hospital. ¿Y qué era San Juan del Hospital? Los herederos de la Orden del Temple. Y al fin y al cabo, ¿qué querían? Querían desarrollar esa estrategia de unificación de la península ibérica, que, insisto, casi lo consiguen. Al final, ¿quién es el que consigue unificar toda la península ibérica? Felipe II. Con Felipe II se llega. Hay un momento que es el hijo de Enrique II, que es Juan I, el rey de Castilla, de la corona de Castilla, que se casa con una princesa portuguesa y llega a ser rey de Portugal. En ese momento unifica Portugal y Castilla. El problema es que no pudo unificar la corona de Aragón. Y en el entretanto, pues deja la corona de Portugal. En fin, esto es un lío tremendo.
I per a Lió, els Luna. Bueno, Que has nombrat moltes vegades els Luna, perquè va anar ramificant lunas per tot arreu, ¿no? los lunas son como las esporas de los hongos, ¿no? Hay un viento y los esparce por todos sitios. Bueno, hay una planificación de a dónde van. Lunas hay, está en un primer orden jerárquico de los que mandan. Tenemos el arzobispado de Sevilla, que Sevilla era prácticamente la capital de la Corona de Castilla. Tenemos un Luna como arzobispo de Sevilla, un Luna como obispo en Galicia, un Luna como arzobispo en Toledo, un Luna como arzobispo en Zaragoza. En segundo escalón hay infinitos Luna, tanto de la Corona de Aragón como de Castilla. Tenemos un Luna en el poder civil, que es don Álvaro de Luna, que es sobrino segundo del propio Papa Luna. Pero antes habíamos tenido al hermano de Juan, al hermano de Pedro, del Papa Luna, siendo mayordomo del rey. Y su hijo, que es Álvaro de Luna, se convierte en condestable de Castilla, que es lo más. Bueno, tenemos Luna por todas partes. ¿Y por qué digo que es preestablecido? Porque si se acuerda la gente que nos está escuchando y viendo, al principio he dicho que Pedro Martínez de Luna, cuando es cardenal, el Papa lo nombra legado en Castilla. ¿Eso qué supuso? Supuso que sus tentáculos colocara a la familia en todos los puestos posibles para preparar el desembarco del poder de los Luna y del poder de los Trastámara. Lunas, por supuesto, hay en toda Aragón para dar y vender. Lunas hay por doquier. Lunas son en singular, la familia medieval desde 1350 a 1450 en lo que hoy es España, pero yo diría que incluso en Europa, porque no había familia tan poderosa como los Luna. Los Luna no es que desaparecen, es que se imbrican con otras familias, tanto de la Corona de Aragón como de Castilla. Y es algo similar a lo que les ocurre a los Borgia, que son los herederos de los Luna. Quien levanta, quien encumbra a los Borgia es el propio Benedicto XIII, que se apoya en Alfonso de Borgia, que va a ser luego el primer papa Borgia, Calixto III, se apoya en él para tratar de consolidar el poder dentro de la Corona de Aragón. Eso permitirá que luego llegue Alejandro VI, que es el segundo papa Borgia. La verdad es que de todos los movimientos que hace Pedro Martínez de Luna, consolida su dominio sobre Castilla, lo consolida incluso después de muerto, porque su sobrino, Rodrigo de Luna, que va a ser el capitán del ejército papal mientras él sea papa, va a acabar siendo el prior de la Orden de San Juan del Hospital en Castilla y va a acabar luchando contra los moros al servicio de Juan II mientras vive. Quiero decir que al final acaba haciendo que su poder vaya más allá de su propia existencia. En fin, no sé si se va perdiendo la gente, pero ya digo que esto es... I ja, per acabar, com passa el temps quan estàs en històries tan interessants. La mòmia del Papa Luna. Jo m'ho he apuntat, Esther, que la tenim allà detrás. O sigui, que la gent sap que has vingut i que estàs allà detrás. Bueno, la momia del Papa Luna... És leyenda, és cert... No, es cierto, es de las muchas cosas ciertas que hay en torno al Papa Luna. També el cap del Papa Luna jugaven a futbol. Sí, bueno, eso es un poco más así, ¿no? Pero... No, pero bueno, casi, porque fíjate, la calavera del Papa Luna la roban unos chiquitos de Sabiñán, aunque realmente él nace en Illueca, que está al lado. Y entonces los críos estos, los jóvenes, la roban para que el alcalde de Sabiñán les pagase un poco de dinerillo, porque el alcalde de Sabiñán quería la calavera en Illueca, que es donde había nacido el Papa Luna. Y al final se les va un poco de las manos y empiezan a pedir dinero, la Guardia Civil, hasta que al final los descubren, recuperan la calavera y está en Sabiñán, no está en Illueca. Y eso ha generado hoy día una controversia entre los dos pueblos, importante, importante. Bueno, pero más atrás de eso, la calavera
la calavera queda momificada, no porque la momifiquen de forma intencional, sino porque yo creo que hay varios factores. Primero, el propio castillo del Papaluna y las condiciones meteorológicas, que eso hace que sea más fácil momificarse, y luego la propia edad avanzada del Papaluna. Algunas descripciones o algún retrato que hay evidencian que, claro, con 95 años llegó en los huesos, ¿no? Llegó huesudo, y eso hace que se momifique. El caso es que cuando se muere, su calavera queda momificada. Y aquí hay un dato que lo hablaba con Esther, que es que su cadáver permanece entre 1 y 2 meses escondido en el propio castillo. Y permanece escondido por su personal de confianza, ¿no? Por sus 2 cardenales más allegados, que son Bonnefay y Jean Carrier. ¿Y por qué lo esconden? Porque en la Iglesia existía la tradición no escrita de que cuando fallecía un papa se le permitía al pueblo de Roma saquear las estancias papales. Y con eso compensaban un poco el haber vivido en la opulencia y dejar que el pueblo pues, se llenase un poco el bolsillo. Bueno, eso incluso se traslada a Aviñón. Fíjate que te he dicho antes que cuando llega el Papaluna no hay dinero en las arcas, ¿no? Y en Peñíscola, que es sede papal, temen ante la posibilidad de que el pueblo pudiese hacer lo mismo que en Roma. Lo que hacen es, vamos a callarnos, se ha muerto el pobre Papaluna, vamos a mantenerlo en secreto, y mientras tanto vamos a ordenar todo y vamos a ver qué hay de su tesoro, vamos a guardarlo, vamos a recoger sus papeles, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo hacen los dos, mano a mano, Bonnefay y Jean Carrier, pero el listo de Bonnefay dice, hombre, aquí hay mucho tesoro, me voy a coger lo que pueda y me voy a escapar, y eso hace, ¿no? Y se queda fidelísimo Jean Carrier. Y cuando ya lo tiene todo organizado, lo que hace es decirle al mundo que ha fallecido el Papaluna. Y es entonces cuando el cuerpo ya prácticamente momificado se enseña al pueblo. Y es cuando vienen un poco las tradiciones orales estas de que olía de forma muy agradable todo Peñíscola cuando se descubrió o cuando se murió el Papaluna. Pero realmente estuvo momificado y ahí muerto, que cualquiera entraba en las estancias del Papaluna. Luego, Jean Carrier da para mucho también. Te lo cuento en un minuto porque esto es muy, muy chulo. Jean Carrier es quien se hace valedor del honor del Papaluna y lo defiende hasta el infinito y más allá, hasta con su muerte. Al final acaba siendo apresado en el castillo de Foix y allí fallece. Establece lo que hoy se ha quedado como un poco leyenda, un poco misterio, que es la sucesión de papas en la oscuridad, por decirlo de alguna forma, que todos se llaman Benedicto, en honor a Benedicto XIII, que él mismo, Jean Carrier, sería Benedicto XIV, y que se supone que ha llegado hasta nuestros días en secreto, custodiando un gran tesoro que es la tiara de San Silvestre. Y para eso, Jean Carrier lo que hace es poner en marcha una especie de orden de monjes guerreros, que son los Trainer. Los Trainer, que es como han llegado hasta nuestros días, posiblemente vengan de un apellido francés, que sea Tranier, o como se pronuncia en francés, y lo que hace es encargar a esos guerreros que custodien tanto la tiara de San Silvestre como esa supuesta saga de Benedictos hasta hoy día, y a ver quién lo descubre. Pues bueno, ya, Javier, Benedicto XIII, el Papa Templar que luchó contra Roma, on trobem el llibre? En cualquier librería está, en Corte Inglés, Casa del Libro, por internet, Amazon, lo de que sea. Aquí en Vinaroz hay varias papelerías que lo tienen y solo tienen que acercarse y pedirlo. Y si lo quieren con firma, a mí me cuesta no res venir a Vinaroz a firmarlo. I total és un llibre diferent, podríem dir d'alguna manera, on se buseja al Papaluna com a persona, com a polític, com a guerrer, com a estratega, sí. Com a... Yo he intentado que sea diferente porque sobre todo lo que he intentado es que sea algo muy
ameno de leer. Y he huido de que sea un recorrido cronológico de la vida del Papa Luna. Y al final aparece un recorrido temático. ¿Por qué era templario? ¿Por qué tenía una armada? ¿Por qué era soldado? He contado también todas esas historias que hay alrededor de él, milagros, el milagro de las arañas, etc. Y yo espero que por lo menos les entretenga. Javier Mas, moltíssimes gràcies per haver vingut al Canal 56 de la nostra gent. Encantado de haber estado aquí. Un plaer i fins la propera. Muchas gracias.